TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Hola, saludo a todos nuestros oyentes nuevamente en otro programa de Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre tenemos la colaboración de Jenny de Bernardo y Tito Silva en la parte técnica. Adelante, Jenny. Doctor Lam, tengo un amigo a quien le han diagnosticado la enfermedad de Lela y yo quisiera saber si existe alguna forma de tratamiento con medicina oriental. Quisiera hablarnos un poco sobre esta enfermedad y si hay algo de la medicina tradicional china que mi amigo pueda usar para mejorar. ¿Qué es la enfermedad de Lela? Jenny, ELA es lo que también conocemos con el nombre de síndrome de Lou Gehrig, o sea, enfermedad de Lou Gehrig, y es realmente se trata de esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad degenerativa progresiva que deteriora las neuronas, o sea, nuestras células, no solamente en el cerebro, pero también en la espina dorsal. Y en definitiva, las dañas, las células se vuelven incapaces de poder conducir la información aferente hacia el cerebro y eferente hacia las manos y los brazos y las piernas, y la persona eventualmente pues comienza a tener debilidad muscular y se inhabilita, no puede moverse. Es una enfermedad muy dañina, quiero decir, o sea, causa mucha dependencia porque la persona al no poderse mover, eventualmente pues todo depende de que lo ayuden o la ayuden, y entonces pues eso también pues causa mucha ansiedad, depresión, o sea, afecta mucho el estado, no solamente la parte motora del cuerpo, sino también psicológica. Es una enfermedad muy difícil. ¿Cómo se adquiere o se desarrolla esta enfermedad? Mira, realmente no sabemos, no se sabe, cuando digo no sabemos en general, ni en medicina china ni en medicina convencional, no se sabe. Sabemos que incluso hay un % muy pequeño que está relacionado con, pudiéramos decir, la parte genética, la parte familiar, pero es un % muy pequeño. La mayoría, más del 95% de los casos, ocurre esporádicamente sin ningún motivo. O sea, no sabemos exactamente la causa. Pero, o sea, puede ocurrir a cualquier persona realmente. No, la parte genética es muy pequeña, lo que se atribuye, ¿no?, a la herencia genética, de modo que todavía no sabemos, no se sabe por qué es que ocurre. Lo que sí sabemos, lo que ocurre, o sea, ocurre un daño a las neuronas, pero por qué ocurre exactamente o qué es lo que lo causa, no se sabe, se desconoce. ¿Y qué siente? ¿Qué le sucede a una persona con ELA? Bueno, cuando yo digo se desconoce, realmente no sabemos la causa, pero sí sabemos que se sospecha que está relacionado con cierta toxicidad o exposición a toxinas, elementos químicos tóxicos, etcétera. Hay un daño en las células, en las neuronas. Eso es definitivo. ¿Qué siente la persona? Bueno, además de sentir pérdida de movilidad, pérdida de la tonalidad muscular y de los comandos,
pues la persona lo que siente es que se desespera, ¿no? Se siente agobiado por la situación de que se convierte en completamente dependiente. Y por otra parte, en casos agudos, pues, o sea, ya avanzado, quiero decir, con sintomatología fuerte, pues la persona comienza a tener deficiencia respiratoria, porque no puede respirar bien. Pero en cualquier momento, o a veces desde el mismo comienzo, a veces comienza a tener problemas la persona para hablar o incluso para tragar. Todo lo que tenga que ver con la parte nerviosa, motora del cuerpo, se puede afectar, se debilita. ¿Y es mortal? Sí. Raramente muere la persona rápido. Comúnmente quizás toma unos años, 2, 3 años. Hay personas que pueden vivir más de 5 años, incluso hasta 10 y más años con la enfermedad. Y todo depende de cómo se maneje, porque no sabemos la causa, pero sí sabemos que hay ciertos aspectos de la vida que puede, pues, ayudan a que la persona pues viva con calidad de vida y más tiempo, como por ejemplo la alimentación apropiada, una alimentación saludable, principalmente rica en grasas saludables, como por ejemplo el omega 3. La persona también, si usa ciertos productos que vamos a describir más adelante, de medicina tradicional china, en el caso nuestro que tratamos con medicina tradicional china, pues hay muchos productos que ayudan a proteger las neuronas, o sea, que hacen que las neuronas que están moribundas pues no mueran o las recupera, porque realmente lo que ocurre es que hay muchas células, muchas neuronas que comienzan a dañarse y después ya no funcionan, no sirven o mueren, ya nada se puede hacer, pero hay muchas que quedan moribundas y eso la medicina tradicional china tiene productos naturales, incluso de origen herbario, que mejoran, son neuroprotectivos y ayudan a que esas células moribundas no mueran o las protegen, e incluso las reviven, las recuperan. Muy interesante. No es contagiosa, evidentemente. No, realmente no sabemos la causa, pero hasta ahora no la conocemos, pero no parece ser contagiosa de ninguna manera. ¿Y cómo se detecta esta enfermedad? Bueno, se detecta porque la persona primeramente comienza a tener alguna debilidad, alguna sintomatología, o sea, se detecta en un examen clínico primeramente y se confirma a través de procedimientos más avanzados, como por ejemplo la conducción nerviosa, la conducción eléctrica, por ejemplo el MRI o que en español le llamamos resonancia magnética. Hay muchos exámenes, procedimientos que después confirman la enfermedad, pero realmente primero se detecta o se sospecha mediante un examen clínico y luego pues se confirma mediante procedimientos. ¿Y eso da en una edad avanzada o puede dar en cualquier momento? Puede dar en cualquier momento, pero es más común después de los 50 años. Sí, más. Usted dice que no hay cura, pero ¿hay tratamientos que mejoran la calidad de vida del enfermo? Sí, y lo bueno de este programa, que debo darte las gracias porque es un tema muy interesante que has tenido interés en que hablemos sobre este tema, sobre qué tiene la medicina o qué puede aportar la medicina tradicional china para los pacientes de ELA. Es muchísimo y se desconoce mucho. Muchas personas sufren la enfermedad y quizás no tienen
el conocimiento de que la medicina oriental los puede ayudar. La acupuntura es muy buena para mantener la tonalidad de los músculos, de modo que es muy recomendable. Yo diría que como terapia física, para mí yo pienso que la acupuntura es irreemplazable, es esencial para un paciente con la enfermedad de Lela. Aquellas personas que nos están escuchando, yo profundamente les digo que analicen, que investiguen, que busquen y que realmente consideren tratamiento con acupuntura, más allá de lo que le pueda recomendar o no su médico convencional, porque hoy día la mayoría de los centros de neurología pues tienen colaboración con acupunturistas o refieren a acupunturistas, pero todavía hay muchos médicos que ni siquiera mencionan la acupuntura como una opción. Y para los pacientes de la enfermedad de Lela, la acupuntura para ayudar a mantener la tonalidad muscular, pues es esencial, particularmente si la persona no tiene un marcapaso o algo eléctrico en el cuerpo y se le puede hacer electroacupuntura, todavía aún mejor. Pero eso es a nivel de terapia física, y a nivel de terapia herbaria, o sea, de medicina de origen herbario, hay muchísimas opciones. Por ejemplo, las inyecciones de astrágalos membranáceos es una medicina tradicional china una inyección, un extracto que se saca de la raíz de esa planta. Pues desde tiempos antaños el astrágalo se ha usado para mantener la tonalidad muscular, porque mejora la estamina, lo usan mucho los deportistas, por ejemplo. También lo usamos como inmunoestimulante, incluso en mi área, en oncología, lo usamos en China, por ejemplo, y en Japón. Casi nunca nadie recibe quimioterapia. Los pacientes que están oncológicos, que tienen una enfermedad de cáncer, pues casi nunca reciben quimioterapia sin acompañamiento de inmunoterapia con inyecciones de astrágalos membranáceos. ¿Por qué esa inmunoterapia tradicional china pues inhibe la inmunosupresión en esos pacientes oncológicos e incluso mejora la efectividad de los tratamientos con quimioterapia, los tratamientos con radioterapia, etcétera? Pero además de eso, se ha descubierto en estudios, en ensayos clínicos modernos, que el extracto de la raíz de astrágalos, o sea, es esa inyección que se saca de la raíz del astrágalos, pues tiene una potente acción neuroprotectiva. O sea, protege todo el sistema nervioso. Incluso se usa con mucha efectividad para los casos de isquemia cerebral y isquemia de la columna también, de la espina. De modo que últimamente pues se ha descubierto que ayuda muchísimo a los pacientes con esta condición de la enfermedad del ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, o lo que también, como dije al principio, también se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. De modo que las personas que sufren esta enfermedad pues realmente deberían saber que la medicina oriental tiene mucho que aportar en cuanto a beneficios que ellos los pueden ayudar muchísimo. Usted hablaba de acupuntura, pero dijo en un momento, si no tienen un marcapaso, ¿se le hace qué tipo de acupuntura? Electroacupuntura. O sea, es acupuntura, se ponen las agujas, particularmente, un acupunturista va a saber cómo usarla en los puntos y de acuerdo al área o al segmento que está más afectado de los músculos, y entonces se le aplica estimulación eléctrica. ¿Y eso potencia el efecto? Eso no tanto potencia el efecto, pero hace para la tonalidad muscular, pues es muy útil, digamos, porque el acupunturista no tiene que estar moviendo la aguja con las manos
constantemente y además produce sensación de dolor cuando, no dolor, pero sí se siente un poquito cuando uno tiene que hacer la estimulación con las manos, mientras que si se hace la electroacupuntura, pues prácticamente no se siente nada. Y la electroacupuntura resuelve espasmo muscular, que es muy frecuente también, y los calambres en los músculos, que es muy frecuente también. Y como te digo, la acupuntura con electroacupuntura o acupuntura manual tradicional, pues es muy efectiva ambas para la tonabilidad, para mantener la tonabilidad muscular en esos pacientes que comienzan a tener ya deficiencia o pérdida de fuerza en los músculos. O sea que con la medicina oriental hay un buen pronóstico para tener la enfermedad esta y vivir con mejor calidad. Y lograr vivir mucho tiempo con calidad de vida, correcto. Y aunque como lo dije desde el principio, no sabemos la causa y no podemos decir que hay cura para la enfermedad, pero sí hay recursos que ayudan mucho a un paciente con la enfermedad del ELA, particularmente en cuanto a la terapia física, la acupuntura. Es irreemplazable. No hay ninguna otra terapia que reemplace la acupuntura o mejor que la acupuntura para un paciente con la enfermedad del ELA. Y por otra parte, a nivel de medicamentos, pues las inyecciones de astragalus membranaceus también le puede ayudar muchísimo. Y una buena alimentación, que es parte también de cualquier protocolo de tratamiento para un paciente con la enfermedad del ELA. Muchísimas gracias por esta información, porque realmente a mi amigo le va a venir muy bien saberlo. Usted habló recién de los calambres. Uh-huh. ¿Acupuntura también ayuda? Sí, correcto. Dijo que no hay ninguna otra modalidad física, o sea, de terapia física, quiero decir, que reemplace la acupuntura o que sea realmente produzca mejores resultados que la acupuntura, realmente. Para un paciente, porque lo que ocurre con la acupuntura, por ejemplo, ni siquiera lo puede lograr el masaje, porque la acupuntura usa puntos precisos y la aguja penetra profundamente dentro del cuerpo y se estimula, entonces puede lograr estimular la fibra nerviosa, o sea, la fibra muscular, quiero decir, profundamente dentro del cuerpo, todo además de eso, promueve la circulación bioenergética, que eso es otro tema que la medicina convencional no conoce o no es parte de la medicina convencional. En medicina tradicional china, como también hemos ya tratado, hemos dicho en otros programas, pues se considera que el cuerpo tiene un patrón de circulación bioenergética y eso la acupuntura también lo promueve más allá de lo que es el estímulo directo en los músculos, ¿no? O sea que usted habló siempre de los meridianos donde van las agujitas y todo eso. Es como que si la energía es tan importante, la acupuntura, para poder entenderlo yo, sería una especie de canal que ayuda a que todo fluya normalmente. Correcto, restablece la circulación bioenergética del cuerpo. Es interesantísimo esto porque para realizar acupuntura de manera efectiva, el diagnóstico convencional, en este caso de la enfermedad del ELA, no es suficiente. Porque la persona ya sabemos que tiene esa enfermedad, pero hay que entender y conocer cuál es el patrón bioenergético que presenta el paciente, que puede diferir entre un paciente y otro. Por más que sea la misma enfermedad. Por más que sea la misma enfermedad. Puede ser un paciente con deficiencia yin o el sexo yin, o deficiencia yang o el sexo yang. El diagnóstico bioenergético es también importante. O sea, la enfermedad es la misma, pero la forma de tratarla de acuerdo a cómo sea la energía que presenta el paciente. Se modifica el tratamiento. Correctamente. Y esa parte, incluso la misma medicina convencional
no es que la descarta, es que son incapaces de clasificar, de identificar, porque no es parte del currículum de la preparación de un médico de medicina convencional. Por ejemplo, 3 o 4 o 5 o 10 pacientes con una enfermedad cardíaca, exactamente la misma enfermedad en cuanto a medicina de diagnóstico convencional, no necesariamente presentan el mismo patrón bioenergético ¿con la medicina oriental? Que en la medicina oriental, no necesariamente. Entonces, ese paciente... O sea, el efecto es el mismo, es problema cardíaco. La enfermedad es la misma. La enfermedad es la misma, pero no... El patrón bioenergético no es el mismo. O sea que la terapia o la medicina va a variar en todos los casos. Correcto, sí. Wow. Tiene una variación que quizás no es mucha, porque puede ser que todos necesiten, por ejemplo, en el caso que mencioné como un ejemplo, ¿no? Uh-huh. En la enfermedad coronaria, pues casi seguro va a usarse en medicina tradicional china, quizás como columna vertebral de tratamiento, bueno, el Danshen, la salvia michorriza. El Danshen es muy bueno para los pacientes con problemas circulatorios, pero no todos van a tener la misma formulación, porque puede ser que tengan diferentes combinaciones con otras hierbas, dependiendo a la sintomatología y al patrón bioenergético que presenta cada persona. Es una medicina muy individual. La medicina es como personalizada. Es correcto. Porque como hablábamos en otros programas del dolor de cabeza, que no es que duela la cabeza. Un problema cardíaco no es precisamente el corazón el que está mal. Puede que sí y puede que no. Por eso le digo, puede que sea el corazón, pero puede venir también por otra causa. En medicina oriental sí. Uh-huh. Por ejemplo, hay arritmias cardíacas que se manifiestan en el corazón, lógico, arritmia cardíaca, pero en medicina tradicional china a veces pues esa arritmia tiene un origen, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales. Eso no tiene lógica en medicina convencional, pero puede haber una arritmia en las glándulas suprarrenales y causa por repercusión en el ritmo cardíaco. Un ejemplo. La medicina tradicional china es otro tema totalmente, o no digamos totalmente, pero bastante diferente a la medicina convencional. La forma de tratar la enfermedad sí es distinta. Correcto. Por eso, si vamos a tratar, como estábamos hablando anteriormente, un paciente con la enfermedad del ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, bueno, pues sabemos que ya ese es el diagnóstico convencional y que esos pacientes van a presentar el mismo patrón en cuanto a pérdida muscular, pérdida o sea, deterioro progresivo del sistema nervioso y muscular, pero además de eso, en cuanto a tratamientos con medicina tradicional china, pues tenemos que además de eso considerar el patrón bioenergético que presenta cada paciente individualmente para hacer la acupuntura más efectiva, ¿me explico? Y para hacer también el tratamiento con medicina herbaria mucho más efectivo. Que la medicina herbaria, por ejemplo, también depende de la edad, del sexo, del peso, de un montón de cosas. No es una pastilla para todo el mundo. No, correcto, no. Por eso es mucho más personalizada. Sí, la medicina tradicional china es una medicina personalizada. Ese mismo aspecto en la medicina moderna convencional, pues ya también se está llegando a la misma conclusión, que la medicina personalizada pues es más efectiva y más útil. Pero en cuanto a tratamiento, pues es muy importante para un paciente con esa condición, con esa enfermedad, pues que busque ayuda con acupuntura. Si en su clínica no la tienen disponible, que busque ayuda en otro lugar. Y también si va a consultar a un médico de medicina oriental, quizás le puede ayudar con medicina herbaria, particularmente si tiene disponible las inyecciones de extracto de la raíz de las trágalos. Tiene un poder neuroprotectivo muy bueno. Eso puede hacer no solamente que la persona viva mucho más tiempo, o sea, que haga mucho más lento el deterioro, el avance de la enfermedad, pero además de eso, esas células que están moribundas, que pueden
continuar dañándose hasta morir, pues muchas quizás se pueden recuperar con el extracto de astrágalos en inyección. Es un tratamiento que para otras condiciones del sistema nervioso como la isquemia, pues es un tratamiento estándar disponible en cualquier centro médico, hospital, no solamente en China, en otros países, en Japón, donde se usa la medicina herbaria tradicional china. Pero afortunadamente, como siempre lo he dicho, acá en Estados Unidos también somos muy afortunados porque la medicina oriental la tenemos disponible, pero no integrada. Sí, claro. O sea, el paciente tiene que buscarla por su cuenta porque su neurólogo puede ser una eminencia en neurología, pero con algunas excepciones, hoy día hay muchos que ya tienen incluso relaciones de referencia, colaboración de trabajo con médicos de medicina oriental, o sea, en el tema en el área de la acupuntura, etcétera. Pero todavía hay muchos pacientes médicos que no recomiendan, ni siquiera le mencionan esa opción de tratamiento a un paciente con una enfermedad neurológica degenerativa, como la enfermedad de Lela. Y ese paciente, por eso es la importancia de este programa, de dar la información. Aquí no vendemos nada, ni siquiera le estoy diciendo o pidiendo a un paciente en este caso, con enfermedad de Lela, que vaya a mi clínica. No, vaya a buscar un acupunturista. No tiene que venir a nuestra clínica. Es solo que sepa que la medicina oriental tiene mucho que aportar de acuerdo para su condición de salud. Doctor, hacemos una breve pausa y regresamos enseguida. Con gusto. TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.